Bueno, entonces, ella. Entonces, todo uno de estos mensajes son para nosotros. Los hemos estado viendo, pero tocamos una parte y cuando llegamos al versículo 8 de la carta a la iglesia de Filadelfia, os dije que esa me la saltaba porque quería tocar el tema ese de las puertas, y es lo que vamos a tocar hoy. Entonces vemos que las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces empieza. Hay que abrirlo primero. Ay, cómo está la cosa. Vale. Entonces, capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice, no sé si se lee bien de ahí, pero bueno, también lo he puesto para mí mismo una referencia. Dice, escriba al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aunque esto ya habíamos hablado, y el propósito es hablar de las puertas, sí quiero hacer un poquito de resumen, porque creo que es importante. Aquí está hablando de deidad, ¿vale? El único que es santo es Dios. Amén. Y el único que es verdadero es Dios. Sí, Señor. ¿De acuerdo? De forma que Dios es 3 veces santo y 3 veces verdadero. Y todo lo que Dios tiene es 3 veces. Pero es auténtico. Cuando habla de el verdadero, no está haciendo en este pasaje tanta referencia como que yo todo lo que digo es verdad, sino que está diciendo yo soy el auténtico. Yo soy el que soy. No dependo ni de nadie ni de nada. Tengo vida propia. Soy eterno. Desde antes de todas las cosas existo. Y todas las cosas han sido creadas por Jesús. El santo. Dice, yo soy el santo. Es divinidad. Yo soy verdadero. El auténtico. No dependo de nadie. Pero dice Colosenses, todo cuanto existe ha sido creado por el Dios. La palabra, dice Juan. ¿Vale? Y Él no es más. Él es el que sostiene todas las cosas. Amén. Por tanto, nadie fuera de Dios, nadie fuera de Jesús puede decir yo soy el verdadero. Porque ha sido creado y estás dependiendo de alguien. Solo Dios, no hay más. Todo lo demás no es así. Por eso, Jesús es eterno, sin principio de fin, junto con el Padre, el Espíritu Santo. Es el que lo creó todo cuando existe y también lo sostiene. También dice que él tiene la llave de David, ¿vale? El reino de David, en el reino de David todos murieron, ¿vale? David, me refiero al rey, ¿vale? Todos murieron. Pero cuando está hablando de sus descendientes, la profecía está hablando de un descendiente del rey David, que verdaderamente tiene un reino eterno, un reino que no tiene fin. ¿De acuerdo? Claro, es que este rey, el rey de reyes, y no es como David. Dice, fijaros bien, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero Él es Dios y es eterno. Pero Él sigue con ese linaje porque nació de, fijaros que además coincide que tanto María como José, aunque José no era el padre, a nivel de genealogía, a efectos del registro entre los judíos, sí que es importante. Porque tanto María como José venían del linaje de David. Por eso ambos fueron a registrarse en Belén, la ciudad de David. Lo que pasa es que cuando indagas te das cuenta que ambos venían que los dos uno era
del linaje, no recuerdo si era María o José, del linaje de Salomón, y el otro era del linaje de Natán, que era hermano de Salomón, es decir, de la misma mujer Betsabé con la que tuvo esos problemas, ¿vale? O sea que fíjate tú que puede haber tenido unos problemas, pero Dios luego reconstruye tu genealogía y Dios arregla tu pasado y tu futuro, bendiciéndote. El que te da el palo también es el que te bendice. Por eso que, hablando acerca de este hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino. Por eso es que también dice en Colosenses, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Cuando Jesús dice, yo construiré, en Mateo, yo construiré, ya que estamos hablando del reino de David, quiero puntualizar algo que creo que es interesante. Dice, yo construiré mi iglesia. Ahora vamos a hablar de iglesia. Iglesia, ¿estás aquí? Entonces, cuando habla del reino de este, que es eterno, el cual del linaje de David, según la carne, la naturaleza humana, pero que es divino. Entonces, es importante, dice, yo construiré mi iglesia. Aleluya. ¿Cuándo empezó Jesús a construir su iglesia? Es importante. Cuando resucitó. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener materiales. Yo quiero hacer una casa y tengo los ladrillos, el cemento, todo lo demás. Pero la construcción de su iglesia es una nueva creación. ¿Lo entendéis? Es una nueva creación. Cristo resucitó con una nueva naturaleza, por eso llega a decir el apóstol Juan, ahora ya somos, pero no se ve, pero cuando nosotros resucitemos o seamos transformados, seremos como Él es. Es importante porque a veces, tristemente, cristianos viven un cristianismo muy mediocre. ¿Te has enterado que no eres de este mundo? ¿Te has enterado que ya eres hijo e hija de Dios? ¿Te has enterado que Dios te ha puesto dentro de su familia? ¿Te has enterado que lo que Dios ha hecho es tan gordo que no puede ser que tú vivas como un mediocre, como una mediocre? Aleluya. Cuando Dios ha hecho algo tan grande. Aleluya. Aunque tú no lo creas, pero que es la fe. La fe es que lo creemos. Y vivimos y nos comportamos conforme a lo que es. Así es. Si nos diéramos cuenta lo que ya somos en Cristo, no nos permitiríamos tantas tonterías como nos permitimos y perder tanto el tiempo como perdemos, ¿verdad? Bien, entonces dice eso. Dice también al que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Solamente con mencionar las palabras de Jesús, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que abre Jesús? Primeramente, la puerta de la vida eterna estaba cerrada. Nos la ha abierto. Aleluya. Pero también abre la puerta de la condenación eterna. No hay excusas. ¿De acuerdo? Ahora somos hijos de Dios, vale. Por eso es que van a llegar a decir eso. Pero ahora, siguiendo, voy a poner 9 versículos seguidos para luego comentarlos. Esto es el versículo 7, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice así, yo conozco tus obras, porque aunque a esta iglesia no le reprocha nada, pero verdaderamente en todas las iglesias siempre hay diferencia, hay quienes son más, hay quienes son menos, pero es un llamado, es decir, yo conozco tus obras. Dice Pablo, examinémonos nosotros, a nosotros mismos, para no tener que ser juzgados por el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, y he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Yo sé que este año el Señor está abriendo puertas. Amén. Pero ojo, que ya veremos más adelante que Dios ya ha tenido puertas abiertas y no las hemos aprovechado. Eso es otra historia y es un llamado de parte del Señor
aprovecha las puertas que yo abro. ¿De acuerdo? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bien, ahora fijaros bien, al leer este texto, porque ahora me quiero enfocar en las puertas que Dios abre y no cierra, pero yo puedo no entrar por ellas, no aprovecharme. Eso es lo triste, que Dios me abra una puerta y yo no la aproveche. Así es. Sí que hay puertas que abre muy concretamente, pero hay puertas que están abiertas y han estado en el 2023, 2022, 2021, en todo momento han estado. No sé si la hemos aprovechado bien. Y vemos que dice aquí. Ahora, este texto, todo este texto, leo de nuevo, escribe al ángel, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga, está relacionado también con las puertas, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vale. Estaba preparando esto, entonces me he acordado, porque a veces va bien poner un ejemplo de la Biblia, ¿dónde esto se ha cumplido? ¿Dónde esto ha ocurrido? Exactamente todo, pero en otra historia y en otra manera. Esto lo vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo vivió, fijaros bien, bueno, hablando de las puertas, este me lo estaba saltando, ¿Quién me lo lee? ¿De ahí se ve bien? Sí. ¿Qué dice? Dios hace posible lo que es imposible para él. Bien, ahora vamos allá. Fíjate bien, he copiado el texto para no estar aquí leyéndolo y luego ir meditando aquí. Pablo, en su tercer viaje, fue, como dice aquí en Hechos 16:6, os encontráis que Pablo, lo que pasa que en otro sitio veréis que es en su tercer viaje, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Claro, enseguida dice, ya en Hechos 9:11, dice que enseguida pasó a ese sitio. Eso es en el tercer viaje, no fue en el primero ni en el segundo. Y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Tiene Dios mucho pueblo? Dios tiene mucho pueblo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando tú ves el primer viaje, el segundo viaje, te das cuenta que en muchos sitios estaba 2-3 semanas, se levantaba una iglesia y tenía que salir por patas, y a veces luego pues ponía a alguien, ¿por qué? Tenía que salir por patas y iba a otro sitio, pero Dios le dijo, no, esta ciudad era grande, yo tengo aquí mucho pueblo. Pablo no tenía ni idea, después cuando escribió las cartas dirían, pues menudo pueblo, Corintios, dale, pero que, dice, y estuvo allí enseñándoles la palabra de Dios 1 año y medio. ¿Por qué por 1 año y medio? Todo cuanto se opuso contra él no fue permitido por Dios, ¿verdad? Y dice, los versículos 12 y 14, pero, ¿esto qué es? Sí, sigue la historia, no he querido todos los capítulos ponerlos, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, eso es allí en Corinto, donde Dios le dijo, nadie te va a poner la mano, diciendo
persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley de ellos, que estaba prohibido a que había que adorar a César y a otros dioses, ¿no? Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría, o sea, os escucharía. ¿Pero qué pasó allí? Dice: pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, el que había movido todo eso contra Pablo, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada le daba de ellos, le daba lo mismo. Como verdaderamente, como Dios te abre puertas, pero además te protege. ¿Qué tiene que ver con Filadelfia? ¿Te has dado cuenta? Yo traeré tus enemigos. Pero es curioso que esta historia, fíjate cómo sigue. Después de ese año y medio de estar allí, donde le zurraron, aquí se dice, no sé si otros países también se dice, le zurraron, le pegaron una buena paliza a Sóstenes, el principal de la sinagoga. Después ya de ese, se fue y estando en Éfeso, escribe la primera carta a los Corintios. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Oh, gloria, aleluya. Si no fuera porque era una persona bien conocida, no hubiera puesto nadie a escribir a la iglesia diciendo: oye, Sóstenes, está conmigo. Aleluya. Como Dios cambió, como Dios lo trajo, como Dios convirtió a ese mayor enemigo, como en su tiempo luego había hecho con Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pues me venía esto cuando Dios dice: yo, y traeré a tus enemigos y los pondré a tus pies. Digo, si es que a veces no tienes que poner ejemplos ficticios, está en la Biblia escrito que Dios eso lo hace. Amén. ¿Verdad? Entonces, a mí, otro ejemplo, estando en Éfeso, ojo, porque sale de Corinto y luego está en Éfeso, dice Pablo, ¿cómo aprovecha? Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Hay que aprovechar las puertas que abre Dios o no? Amén. Aprovecharé porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ea. Sin problemas. Porque como Dios me ha abierto puertas, pues no voy a tener problemas. Pero son muchos los adversarios. Es curioso, son muchos los adversarios. ¿Es que acaso no hubo adversarios en la iglesia de Filadelfia? ¿Ves que había adversarios? ¿Es que acaso cuando le abrió la puerta que dijo: nadie te va a tocar, yo tengo aquí mucho pueblo, y estuvo 1 año y medio, quisieron evitarlo, principalmente los de la sinagoga, que luego dice sinagoga de Satanás, porque están en rebelión como Satanás contra verdaderamente el Dios, el Hijo y el Mesías que había venido a salvarlo, precisamente. Entonces, quiero puntualizar esto, porque muchas veces uno se piensa: las puertas abiertas, nadaré, como me pasó una vez también en el estrecho de Gibraltar. Estaba bajando la marea, y quiere decir que todo el mar del Mediterráneo salía, y yo me tiré allí con las gafas y me llevaba, y yo veía toda la costa como una película. ¡Ay, va a ser todo de maravilla, no va a haber problemas! Te has equivocado. No, te has equivocado, eso no es así. ¿Sí? Entonces, si te fijas bien, ¿qué pasó comparado con lo de Filadelfia? ¿Qué pasó en Corinto? ¿Qué pasó en Éfeso? Dice: me voy a quedar porque se me ha abierto puerta abierta. Son muchos los adversarios, pero Dios me ha abierto la puerta.
Que no ahora me aflojo enseguida cuando veo problemas. Si Dios te ha abierto la puerta, Dios te abre la puerta. Tú sigue ahí, que en algún momento el Señor derribará a tus enemigos. Porque te ha dicho, palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, me gustó no sé de ahí si lo veis. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. No hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. ¿De acuerdo? Por eso es que esta parte, otro ejemplo porque nosotros estamos esperando desde años, parte de que tengamos este lugar más hermoso, lo empecemos por fe. Ya por fe empezamos a recoger fondos, cuando estábamos en el otro sitio, sabiendo que el Señor quería que hiciéramos, que ensancháramos las tiendas porque Él iba a traer el pueblo. Y yo, la verdad, Dios lo está haciendo y lo va a hacer. Amén. Pero también nos va a abrir otras puertas a nosotros, como vemos en la palabra de Dios. Pero esta palabra fue dada, nosotros la recibimos. Yo esta palabra la asocio también cuando ensanchamos a este lugar por fe, como cuando Jesús dice que estaba en la playa, o sea, la playa de Cafarnaúm, que era el lago de Jesús, estaba allí precisamente, y allí era de pescadores. Pero tú sabes que en un lago, le llaman mar, era muy grande, pero en un lago todos son cañizales. Lo que está abierto son las playas. Y entonces la gente venía allí porque allí era un lugar limpio, ancho. Pero se agolpaba la gente y Jesús dijo a Pedro que tuviera siempre esa barca preparada. ¿Para qué? Para ser el púlpito. Una playa, un púlpito, un lugar donde se apartaba y Cristo predicaba la verdad. Y yo siempre he dicho, este lugar es la playa en la que desde el púlpito se va a hablar la palabra de Dios. Podemos ensancharnos porque además tenemos esa promesa. Por eso es que ahora fijaros bien. ¿Por qué abrió Jesús las puertas de la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa. ¿Tú quieres que Dios te abra las puertas? Piensa. Habían sufrido, habían tenido paciencia, no se cansaron, no tiraron la toalla, confiaron en su Dios. Aleluya. Verdaderamente. Y entonces, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces queremos, es lógico. Nosotros no vamos a comprar la salvación, es un regalo de Dios. Pero es cierto que Él tiene derecho. Y hay a quien se le hace más, hay quienes tienen una mentalidad que se lo hacen más fácil. Entonces Pablo, para que no se le hiciera tan difícil, pues él vivía como un esclavo, siendo hijo ya, siendo esposa, teniendo corona. Pero él decía, no, soy un esclavo. Y el esclavo no tiene derecho, nada más que a obedecer. Soy esclavo. Entonces, no sé, él dice, consideraos muertos. Él dice, consideraos muertos. Se os será más fácil. Muchas cosas que las que haces, si fueras un muerto no las harías. Entonces, él dice, y si vivimos, pues para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Plantéate, ayúdate mentalmente. Pablo lo hacía, ¿verdad? Entonces, para nunca descansar, él veía la cantidad de faena que hay, el poco tiempo que tuviera, aunque Dios le diera 50 años, y sabe que con eso no alcanzaba. Además, no con su esfuerzo, y dice, he llenado. Cristo, no he sido yo, sino Cristo, a través de mí, ha llenado todas. Luego después llegó a hacerlo, ¿verdad? O sea que, hermanos, lo que quiero deciros, hay que orar para que Dios abra puertas. Oramos los jueves. No solamente esas puertas, no cabe duda que aquí la puerta de la salvación, del Evangelio,
no tiene ni sombra con las demás puertas. Que no te llega para pagar el mes. Que tienes un problema y puedes pedirle a Dios, ábreme la puerta de trabajo, ábreme la puerta de aquí, ábreme la puerta de allí. Pero no la compares. No la pongas en segundo, en tercero, ni en primero. Como un evangelista dijo, voy a hablaros del milagro más grande de Jesús. Dice, el milagro más grande no es la resurrección de Lázaro, no es la multiplicación de los panes, no es pasar andando por encima del agua, no es todo eso. El regalo más grande es la salvación. Porque todo eso se va a quedar aquí, pero lo otro es eterno. No confundamos. Tú le hablas a alguien y sabes y sientes que Dios está hablando detrás de ti y lo ves en sus ojos, lo ves en su alma y acepta a Cristo. Eso es mucho más grande que la resurrección de Lázaro. Porque le has cambiado su eternidad. Eso es muy fuerte. Por eso es que si uno dice, mira Señor, aunque no haga otro milagro, te pido por favor que me dejes a través de mí. Renuncia a todos los demás. ¿De acuerdo? Que luego te puede usar, Señor. Pero que nadie tenga en poco. Uno dice, mira, aquel hace tantos milagros, y yo solo me dedico a predicar el Evangelio, la gente se convierte, perdóname. Pongamos las cosas en su sitio. Oh, gloria, aleluya. ¿Vale? Pongamos las cosas en su sitio. Orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, por lo cual estoy preso. Orad para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Ese es su motivo, para que Dios abra la puerta. Ya está, la puerta ya está abierta. Pero a veces cuesta llevar a la gente para que entre por la puerta. Así es. Yo ya estoy dentro. Pero el Señor dice persuadirlo, traerlo. Esta es la misión más importante que tiene la iglesia como iglesia. Cuando le dicen, Señor, ¿cuándo va a traer tu reino? Y dice, para, eso no te importa a ti. Eso es cosa del Padre. Tú dedícate a predicar el Evangelio. Porque ahora es tiempo, se acabará el tiempo. A veces tenemos prioridad. Esa es la principal. Para Dios es la principal. Porque Él quiere tener muchos hijos como su hijo. Por eso Él dice, mira, te he quitado todas estas faenas. No te preocupes de la muerte, si te matan o no te matan, porque tú ya estás conmigo. El que cree en mí ya ha pasado de muerte a vida. No te preocupes de esto, de esto, de esto. Tienes que preocuparte de otras cosas, porque dice la palabra, ¿no? El que no se cuida de su casa, verdaderamente da un testimonio fatal de lo que es ser un cristiano. Pero verdaderamente no pierdas el objetivo más importante. Dios quiere. Dice, tengo muchos que tendrán que venir a través de la palabra de los discípulos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, creo que hay otro más. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuántas grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto las puertas de la fe a los gentiles. Pablo, después de su gira, llega a la iglesia y verdaderamente, y luego en el concilio primero, también cómo glorificaron. ¿Quién abrió las puertas? Fue Dios. Es Dios es el que abre las puertas. El que tenga una necesidad, que lo diga. Pero no oramos suficiente. Hazte una lista. Ábreme la puerta con tal vecina, con tal vecino, con tal compañero de trabajo. Ten una lista de personas a las que quiere que abra la puerta de su corazón y mi boca. No oramos, no peleamos para que Dios abra las puertas. ¿Verdad? Porque las puertas abiertas es como cuando una fruta ya está madura. A veces nos adelantamos, en vez de estar tiempo de oración hasta que Dios abra la situación y dice, esto no está maduro. No sé si alguna vez habéis comido membrillos verdes. Ya son de por sí, o el caqui ese. Una pera. Bien, entonces, fijaros bien. A ver, también me he acordado, mientras estaba preparando este texto, voy a tener que ir rapidito. Este texto, cuando yo lo entendí la primera vez, para mí fue impresionante.
Se me ha quedado grabado y además os lo pongo porque me lo ha refrescado la memoria el jueves. Cuando íbamos para allá en el tren me hizo una pregunta el hermano Humberto y entonces yo tuve que explicarle sobre esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De puertas abiertas? ¿De que Dios abre puertas? Pero a veces nosotros no las aprovechamos. Fijaros este texto, porque os he puesto en la versión que os habla hoy, que hay por ahí, después de que Juan el Bautista manda, estando en la cárcel, a preguntar a Jesús si es el que había de venir, no había de venir y todas estas cosas. Cuando eso pasa, y ya ha dicho que entre los nacidos de mujer y toda una serie de cosas, luego ya se han ido estos mensajeros y entonces él habla al pueblo. Eso. ¿Y qué les dice? Todos los que oyeron a Juan, el mensaje de Juan, de parte de Dios, profeta, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por Juan. Obedecieron a Dios, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Dios nunca fracasa. Dios no fracasó en el Edén. Dios no fracasa, porque todos los planes de Dios son buenos en gran manera. Y la salvación a través de Cristo Jesús es bueno en gran manera. Ha pagado un precio. Es el hombre el que fracasa. Dios ha abierto una puerta. Pero ellos la han despreciado. El buen plan, la buena puerta que Dios había abierto para ellos, para sacarlos de la condenación, para sacarlos de todas estas cosas, lo despreciaron. Ellos son los que han fracasado, no Dios. En la nueva traducción judía del Nuevo Testamento, dice, se han anulado a sí mismos en el plan de Dios. Es fuerte. A ver, nosotros, iglesia, hemos creído en Cristo, pero muchas veces en nuestro quehacer diario podemos estar no aprovechando, no dejando a Dios que haga su plan en nosotros, el cual dice, quiero que de ti salgan ríos de agua viva. Amén. Vives amargado, vives con problemas, y quieres muchas cosas que ya están abiertas. Tienes que ir, como se predicó el jueves. Tienes que ir a la palabra, llenarte de la palabra. ¿Por qué? Porque es el testamento. ¿Sabes cuándo se da un testamento? Cuando muere. Y el que había hecho el pacto con el Padre. Este es el nuevo pacto. Yo estoy haciendo un pacto. Vosotros sois los beneficiarios. Entonces, si en ese testamento dice, te ha tocado tantos millones, en ese testamento dice, la paz mía es para vosotros, el gozo mío es para vosotros. ¿Por qué no nos aprovechamos de esa puerta abierta? Amén. Aleluya. Puertas de salvación. Pero fijaros, creo que no lo tengo puesto porque me faltaba tiempo. Gracias, Señor. Pero podemos, voy a quitar esto, pero en relación todo está con lo mismo. Va a tener que decir, Dios, es que yo ya te he abierto la puerta. Me pediste a alguien que te diera ayuda, te la di, pero tú no la has querido coger. No sabes que aquel te estaba enviando. Y muchas veces estamos así. Puertas, hay que orar. Rutina, ese negocio. Abre puertas. Trabajo, abre puertas. Hay que orar. Pablo pide incluso, porque Pablo fue enviado por el Espíritu Santo. Por lo tanto ya está la puerta abierta. No, hay que estar orando. Cada día basta su propio afán. Jesús oraba por la agenda de Dios en ese día. La agenda de Dios era su agenda. Ese día y cada día salía para que se abrieran las puertas de allí, intercedía por la gente. Abre las puertas del corazón, abre las puertas para que yo pueda darles. ¿Vale?
sea que eso lo hacía. Entonces ahora voy a pasar aquí. Vamos a leer, porque si tenéis las Biblias, son unos textos. Como el Señor abre la puerta de la salvación. Esa está abierta, hermana. Esa está abierta. Pablo no dice abre la puerta de la salvación. Dice abre mi boca y abre el corazón y abre las circunstancias, porque el Señor prepara. ¿Vale? El Señor prepara. En Hebreos 10, 19 y 20, Hebreos 10, 19 y 20, dice: he aquí, bueno, alguien que lea. Yo lo leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero, fijaros bien, así, hermanos, teniendo libertad, Él ha abierto la puerta, pero no te va a meter. Tienes la libertad. Esa puerta no puede entrar uno si no es de Cristo. Yo conozco mis ovejas. Tú has visto, cuando llegas allí, se abren las puertas así mecánicamente, porque Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a sus hijas, los demonios los conocen. No necesitas, ahí, pum, se te abren las puertas. Pero te está diciendo, tienes libertad para entrar. Amén. ¿A dónde? Aleluya. Es un camino nuevo, es un nuevo camino, una nueva creación, ¿verdad? Entonces, es vivo a través del velo, es un camino vivo. Amén. Aleluya. Hermanos, teniendo libertad, está hablando del camino nuevo, del camino de la salvación, ¿verdad? Y si alguien no lo tiene, que sepa que ese camino y esa puerta ya está abierta. Haremos bautismos, ¿verdad? Pero esa puerta no tiene que abrirse, esa ya está abierta. Lo que queremos es que haya más todavía. Más todavía. ¿Verdad? Mateo 16, 24. Este ya lo conocéis todo. Pero quiero que veáis. Ahora estoy hablando un poco de qué puertas. Hablamos de puertas. Hay puertas que están abiertas y hay puertas que yo sé que se van a abrir más, que son difíciles, porque la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y trabajaba a veces contracorriente. Tú no has sentido a veces que el enemigo para cada... O sea, tú estás tranquilo, pero en el momento que quieres hacer algo, ¡fa! Ahí está. Pero Jesús dice, cuando yo abro puertas, no te las pueden cerrar. Es más, el enemigo saldrá escaldado, saldrá apaleado, porque yo me opongo. Y no sabes, como el caso de Sóstenes, si alguno de esos te va a pelear más contra ti que ninguno, sea de los que yo convierta para mi gloria. Amén. Como hizo con Pablo, como hizo con Sóstenes, ¿verdad? Dice Mateo 16, 24, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Te has fijado? Si alguno quiere, ¿a quién llama? Llama a toda la gente y a sus discípulos. Bueno, pero ya eran sus discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Iglesia, ¿qué es ser discípulo? Aleluya, Señor. Está muy bien, pero fíjate lo que dice Jesús. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, Niegues a sí mismo. ¿quién tiene que negarse a sí mismo? Segundo, tome Su su cruz cruz. y siga. ¿Te la pone y te la impone? Tú tienes que tomarla. Tú tienes que negarte. Aleluya, Señor. Dios tiene una voluntad para ti. Dios tiene un propósito. Aleluya, gracias. Entonces, ¿tú quieres ser mi discípulo? Pues empieza por negarte. Gracias, Señor. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Empieza por tomar la cruz cada día. Oh, gloria, aleluya. Entonces, porque muchas veces
vale, yo ya he creído en Cristo, no, perdóname, hay un camino, hay tantas bendiciones y hay tantas puertas. Entonces, la puerta del discipulado te la está diciendo Jesús. Sí, pero tú tienes que negarte para entrar por esa puerta. Tú tienes que cargar con la cruz. O sea que damos gracias al Señor precisamente por eso. Otro texto, Juan, Hechos 16:14. Hechos 16:14. Otro texto. ¿Quién me lo lee? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba viendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, hay que orar, porque si Dios no abre la puerta del corazón de una persona, no hace mucho dije, una persona puede estar cargada, puede haberle pasado como a Job, ha fallecido su mujer, ha fallecido hijos, 1000 problemas, y uno dice, uy, a ese ni me acerco, me va a morder. No lo sabes, no lo sabes. Eso es cosa de Dios. Dios prepara los corazones. Dios prepara los corazones de Cornelio y toda su familia. Prepara los corazones. Y hay que orar. No solo Pablo oraba no solamente por mí, orar por mí, que yo pueda divulgar, pero también orar para que abra puertas, la puerta del corazón, de tu vecino, de tu compañero de trabajo. Muchos a los que pasas por ahí y no sabes que Dios te está diciendo, antes de tocar, ora. Pero luego va y toca. Porque esa puerta está abierta. ¿Vale? Es muy bonito. Porque ¿quién abre la puerta de los corazones? El Señor había abierto la puerta del corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía Pablo. ¿Estamos haciendo? Lucas 24:32. Otro que lea Lucas 24:32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Fijaros bien, tú puedes coger cualquier libro de homilética. Homilética es lo que te dice cómo tienes que predicar, cómo hacer los puntos principales y toda una serie de cosas. Y cuando tienes que predicar la palabra, lo primero que te pone en los libros de homilética. Dedícate, lo primero de todo, a orar a Dios, para que Él ponga y te guíe y para que Él abra las escrituras. Entonces te das cuenta que ¿de quién estamos hablando? De que el que es santo y el verdadero, el que abre puertas y el que cierra puertas. Y entonces estamos hablando que la palabra de Dios, tú puedes hablar la palabra de Dios y a veces tú dices, no sé, una comida sin sal, ¿no? Le ha faltado sal, le ha faltado, pero a veces sientes, pero claro, puedes sentir que estás fluyendo, pero la otra puerta del corazón está pensando en qué pesada, que me deje en paz ya que me voy. Pero, a ver, y Pablo ora, el corazón del otro y mi palabra, y las circunstancias, ¿verdad? Y entonces dice, y se decían uno, habla de los que iban camino a Emaús. El yo soy es el que abre la puerta a la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Vale? Dice, y se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaba en el camino. Y cuando nos abrió las escrituras, hermanos, te voy a decir una cosa. La palabra del predicador no solamente es cómo está de ungida, es cómo vienes tú ese día. ¿Cómo vienes tú ese día? Porque verdaderamente puede ser algo precioso y Dios está hablando. Por eso es que cuando vengas, di Señor. Porque cuando tú tienes el corazón preparado,
dirás, ¿cómo me ha hablado hoy esa palabra? Amén. La que sea, hasta la de un niño, un canto, ven preparado. Dile, Señor, yo quiero que abras la puerta de mi corazón, que abras, que quites la cera de mis oídos, límpiame los oídos, despeja mi mente de toda preocupación, haz que revélame tu palabra y dame la sabiduría para aplicarla en mi vida. Porque muchas veces echamos la culpa al predicador y se nos hace tan cansino el culto, ya estuvo 1 hora y media. Se nos hace tan cansino que vengo media hora más tarde porque así me ahorro media hora y luego ya estoy preparado para salir corriendo, Dios mío. Bueno, voy a aprovechar. Dije una de cal y una de arena. La hora de venir no es a las 11, hermanos. Y hay quienes tengo que hablar cuando termine el culto, si quiero hablar con alguien, porque como no ha venido antes, pues tengo que hacerlo yo que vivo tan lejos. Entonces, y hay quien me dijo el otro día, me dio mucha tristeza, pero gracias que cuando terminó el culto la iglesia está llena. Dijo, hermanos, parece que cada vez hay menos gente. Y es verdad, había muy poca gente ese día al empezar, luego estaba lleno. Pero hermanos, una persona que venga y vea eso, es lo que yo pongo siempre. ¿Quién va al cine cuando ya ha empezado la película? Llega media hora antes de que apaguen las luces. Te chupan los anuncios, te chupan lo que sea, pero tú de ahí no te pierdes nada. Hay otros países donde hacen cola para entrar, porque quieren buenos sitios corriendo por la palabra de Dios. ¿Qué te crees que eso no le gusta a Dios? Sí le gusta a Dios. Sí que le gusta a Dios. Porque eso habla mucho de nosotros. Hermanos, pido por favor que lleguéis antes. Y así, si alguno quiere hablar algo conmigo, pues también puede hacerlo. ¿Verdad? Bueno, ya sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ay. Por eso es que ¿cuántas puertas nos abre el Señor y cuántas puertas no las ha abierto? Dice, no tenéis porque no pedís. ¿Entiendes? Y luego pide bien y te lo daré, conforme a la voluntad de Dios. Mas todos los que le recibieron, dice el Evangelio de Juan al principio, Juan 1:12, quien me lo lee, y con esto ya termino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que cuesta una nacionalidad que no sirve para tanto? Bueno, para el que está de fuera sí, porque el que le den la nacionalidad o el NIE que no lo tiene, pues por fin podrá salir y volver a entrar sin que le dejen allí en la frontera 5 años por haberte ido ilegalmente y haber estado ilegalmente. Pero ¿de qué te estamos hablando? ¿Cuánto cuesta esa nacionalidad? ¿Cuánto cuesta ser del reino de los cielos? Lo valoramos. Funcionamos. Yo compartí el jueves porque la hermana Marisa con su mensaje, pues me recordó, es como el que tira de la lana, me recordó precisamente de un momento que tuve un subidón de gozo, era cuando la gente estaban allí, había una cola para sacar lotería, y al pasar por allí, me pegó un subidón y dije, Dios, me gocé en lo que yo tengo. ¿Qué tengo? Ella habló de eso. ¿Qué tengo? ¿Soy consciente de lo que soy? ¿O vivo en este mundo como un gusano? ¿Sabes? Cuando seamos transformados o resucitados, se habrá ocurrido lo que Pablo dice cuando habla de la resurrección, habla de metamorfosis. La metamorfosis es algo curioso en la naturaleza, porque cuando hablamos de una metamorfosis completa, ¿cómo es posible que un gusano que tiene tantas patas y que tiene este cuerpo salga y no tenga nada que ver la mariposa con el gusano? Tiene menos patas, ya no come hojas de lechuga.
Yo tengo peleas con estos gusanos allí en el huerto. Es decir, tiene antenas, ahora tiene alas, ya no se arrastra, ahora vuela. ¿Por qué que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Pablo compara metamorfosis, pero habla de la metamorfosis física. ¿Sabes que la metamorfosis interior ya es en Cristo Jesús por el Espíritu Santo? Que está trabajando dentro de nosotros para que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Metamorfosis. ¿Sí, verdad? Pero es lo curioso. Dios nos da que nosotros con la base del Espíritu Santo. Despojados, vestidos. Son puertas que ya están abiertas. Dios va a abrir puertas. Va a hacer que sea posible, como dice, la estéril no podía dar hijos. Hay a quienes les cuesta, no sé, no tengo sabiduría, no sé cómo hablar, y de repente, si Dios te abre una puerta de la boca, tú te quedarás sorprendido de cómo fluye de tu boca, cómo el otro que te escucha se convierte. Sí, pero que Dios ya ha abierto muchas puertas que no las estamos aprovechando. La consecuencia es que tampoco viene lo otro. Porque se ven como hemos leído antes, he aquí que yo, no, tan lejos, la verdad. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Guardar mi palabra significa que la escuchas, que pones atención. No como cuando tú estás con los hijos y notas que estás hablando con la pared. ¿Me has oído? Sí, mamá, sí. ¿Qué he dicho? Ni se entera. Pero es que no habla el hombre, que está hablando Dios. Oh, gloria, aleluya. Entonces, lo que te quiero decir es que, hermanos, has guardado mi palabra. No, dice, en Isaías dice, Dios da semilla al que siembra. Dios obra, dice, y al que acepta mi palabra, cuando leímos en Juan, hicimos yo soy la vid verdadera, dice que el Padre poda para que dé más fruto al que da fruto. Tú das fruto, tú te esfuerzas por ser transformado. Entonces viene Dios y te va a poner una serie de experiencias en las que con un bofetón, en la experiencia real con los problemas de la vida, te va a cortar de ese problema y te va a hacer así perfeccionarlo. Porque al que Dios ama, lo disciplina. Si Dios no te disciplina, y si está y tú no le haces caso, entonces llegará un momento en que no te disciplinará, y dice precisamente Hebreos, entonces Dios te tratará como un bastardo, como un hijo y como una hija. A los bastardos no les gusta que les corrijan, no quieren saber nada, quieren hacer lo que les da la gana. Pero el verdadero hijo humildemente reconoce que hace estas cosas y no has negado mi nombre. Ya con estas dos palabras solas tenemos mucho trabajo, ¿vale? Pero que sepas que Dios va a abrir puertas, que debemos orar por esas puertas, que ya hay puertas que están abiertas y nosotros somos, como dijo Jesús, a aquella gente de aquella generación. Dios ya tiene un plan bueno, pero tú no lo quieres, lo has rechazado. Dios nunca fracasa, somos nosotros los que fracasamos. Por eso que, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios.